At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Página 13 de este viernes 21 de febrero. Programa en el que vamos a repasar las entrevistas más importantes de la jornada en Tele 13 Radio de hoy. Iniciamos con la conversación de Mónica Pérez y el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, quien abordó la polémica por los millonarios traspasos de Corfo al fisco, donde indicó que hubiese sido una decisión prudente ahorrar esos montos. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Mira, queremos partir conociendo tu opinión como un economista muy conocido y que ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, en este tema del balance fiscal. ¿Qué te parecieron las explicaciones del ministro de Hacienda ayer en torno a esta polémica por el traspaso de fondos de Corfo al Estado? O sea, más bien al erario nacional, porque es del Estado igual. Sí. A mí me pareció que el ministro aclaró con bastante transparencia, ¿verdad?, todo lo que había ocurrido. Yo creo que se empiezan a aclarar varios puntos que en principio no estaban suficientemente claros, sin perjuicio de lo que puede hacer obviamente la Contraloría y eventualmente los diputados respecto de este tema. Pero yo creo que se han ido aclarando varios puntos, se han ido resolviendo varios aspectos de este traspaso. A mí en lo particular, creo que sigo viendo en el debate, en columnas de opinión que se están escribiendo, una potencial confusión, porque se habla de recursos de Corfo en esta discusión. Pero creo que uno de los aspectos centrales de lo que planteó ayer el ministro y que sabemos los que estamos más involucrados en los temas fiscales, es el origen de estos recursos. El origen de estos recursos es la explotación del litio, sí, que pertenece al Estado de Chile, y que tuvo un periodo corto de altos precios y que es, por lo tanto, estos recursos no pertenecen a Corfo, sino que son recursos que las empresas que producen litio, que son dos, traspasan a Corfo porque hay un mecanismo de pago en que se pagan ciertas rentas, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, nosotros sabemos que el ministro de Hacienda es el encargado de administrar los recursos de la nación y, por lo tanto, esta operación en ese sentido es simplemente recuperar esos recursos que están ahí en la Corfo, pero que tienen que ver con la explotación del litio, que esos son ingresos que corresponden al país. Yo creo que hay algunos temas que el Consejo Fiscal en el pasado vio con más detalle sobre este tipo de operación. El Consejo Fiscal, Mónica, estuvo viendo esto el año 2022 y el año 2023, y algo mencionó el ministro ayer. Sí. Que es la forma en que se gastan estos recursos. Y ayer varias preguntas del ministro iban en esa dirección, ¿en qué se gastó esta plata? Y el ministro da a entender que, se gastaron los recursos para financiar el gasto que estaba comprometido para esos años. Y ese es un tema donde uno podría tener más diferencia en lo particular, y también recordando lo que dijo el Consejo Fiscal en esa época. Cuando el país recibe ingresos extraordinarios por un periodo corto de tiempo, como ocurrió en este caso del litio, una decisión más prudente desde el punto de vista fiscal habría sido, por ejemplo, ahorrar estos recursos y destinarlos, por ejemplo, al Fondo de Estabilización Económica y Social. Sí. Y en ese momento el Consejo Fiscal lo planteó y Hacienda hizo un ajuste, pero ya el 2024, cuando el superciclo o el ciclo del litio ya había pasado y por lo tanto el país no alcanzó a ahorrar ese periodo de tiempo, sino que más bien los recursos se destinaron a gastar en el financiamiento normal de un presupuesto, y eran recursos que hoy día sabemos que son extraordinarios, que fueron extraordinarios. Sí, que no te puedo interrumpir ahí un segundo, porque el ministro en su conferencia ayer habla como que se introdujo una nueva regla de ajuste cíclico. ¿Eso es así? Porque la verdad lo que tú estás comentando en el fondo es que siempre se nos dijo, se nos enseñó que
gastos permanentes se financiaban con recursos permanentes, ¿no es cierto?, con ingresos permanentes. Estos eran ingresos extraordinarios y, como tú dijiste, fueron por un muy breve plazo. Y sin embargo el ministro dice que aquí se aplicó una nueva regla diferente, que se llama regla de ajuste cíclico. No sé si eso existe o no. No, eso es correcto, y de hecho se produce a partir de una recomendación del Consejo Fiscal. Ya. Que viendo la experiencia de Chile, tú sabes, Mónica, que en Chile lo que se hace desde el origen de la regla fiscal es que se ajusta el componente cíclico, o sea, la parte extraordinaria de los altos precios del cobre. Eso desde el inicio de la regla fiscal, el año 2001. ¿Ya? Luego, el 2005, tuvimos un evento de altos precios del molibdeno y también se ajustó la regla fiscal para incorporar esos ingresos adicionales excepcionales. O sea, para no gastarlo, la lógica de la regla de balance estructural respecto de los precios de las materias primas es que cuando hay alzas excepcionales, se ahorran. Esas alzas se puedan ahorrar, ¿cierto? Para periodo futuro, especialmente cuando hablamos de materias primas que son recursos no renovables. Ya, en este caso no se ahorraron. Sí. En este caso no se ahorraron. El Consejo Fiscal, desde el inicio de este periodo de altos precios del litio, recomendó que se estableciera un mecanismo de ajuste cíclico. Esta recomendación viene del Consejo Fiscal y está en nuestras actas y en nuestros informes. Y también hicimos otro tipo de recomendaciones en materia de transparencia de estos ingresos, en materia de publicación de precio y producción del litio. Parte de eso afectó también el resultado fiscal el año pasado. Y finalmente es correcto que el Ministerio de Hacienda incorporó esta recomendación de manera, no exactamente como lo recomendó el Consejo Fiscal, pero está en todo su derecho porque nosotros hacemos recomendaciones no vinculantes. Uh-huh. El punto es que fue la incorporación del ajuste fue tardío porque ocurre a partir del año 2024 cuando el precio ya había vuelto a bajar. Entonces quedó en la regla fiscal este ajuste, pero ya los precios no justifican aquello y el periodo de precios más alto no tuvo un ajuste cíclico por precios del litio. Ya, entonces, a ver, para entender bien, entonces la única crítica que se le podría hacer es que esta plata, que fueron recursos extraordinarios, no se ahorraron, sino que se gastaron. Desde mi punto de vista, eso es un aspecto central. ¿Ya? Es un aspecto central, dada la naturaleza de estos recursos que sabemos con claridad que fueron transitorios, y sabemos también que tenemos una necesidad como país de ¿cómo se llama?, de ahorrar, ¿verdad?, en los fondos soberanos, porque los fondos soberanos se han ido agotando, y también tenemos una situación de más deuda, ¿cierto?, menos ingresos, y por lo tanto había una oportunidad para haber ahorrado esos ingresos en los fondos soberanos. Lo que pasa es que cuando hay un déficit, cuando hay lo ponemos en términos pedestres de un hogar. Cuando un hogar está teniendo dificultades para financiar sus gastos y resulta que te llega un pitutito ese mes, un dinerito extra por un trabajo extra, por lo que sea, porque te llegó, no sé, una herencia de un pariente o algo así, es como difícil decir, no voy a comprar los uniformes escolares, o no le voy a comprar los cuadernos que necesita mi hijo, o voy a comprar menos alimentos y los voy a ahorrar la plata. Es difícil hacer esa decisión. Claro, o sea, ahí tú tocas un punto central, Mónica, que es lo que está ocurriendo con el gasto, porque de hecho, en la misma línea de tu argumento, el ministro dijo ayer que si eso, digamos, si no se hubiesen usado esos recursos, el país tendría que haberse endeudado, ¿cierto? Sí. Y eso es correcto para un nivel dado de gasto, para un nivel dado de gasto público. Es decir, cuando ya tenemos tantos gastos comprometidos o un nivel de gastos comprometidos, si los recursos no están disponibles por un lado, bueno, uno hace uso de recursos por otra parte. Pero yo creo que ahí hay una discusión más de fondo en el caso de las cuentas fiscales de Chile y también en el caso de una familia que no le alcanza los recursos, que tiene que ver con ese nivel de gastos. Si ese nivel de gasto es un nivel de gasto adecuado o no. Y lo que estamos viendo es que el país Chile está permanentemente gastando más que su capacidad de generar ingresos, y por lo tanto yo creo que es importante, más allá de lo que dice el ministro, que es técnicamente correcto, es que tenemos que pensar en la forma en que se está gastando, si el nivel de gasto público que tenemos es sostenible o no en el tiempo, y hay una serie de métricas que muestran que no somos capaces de mantener este nivel de gasto con los ingresos que el país está generando, y eso está llevando a mayor endeudamiento, a uso de activos,
y también a la necesidad del Ministerio de Hacienda de recurrir a distintas fuentes de financiamiento para poder, digamos, pagar esos gastos que se están teniendo. Entonces, yo diría que con ese matiz estoy de acuerdo con el comentario. Ya, entonces, ahora justamente ahí entramos directo a el ahorro que ustedes están diciendo que tenemos que hacer en este 2025. Pero antes te quiero preguntar una duda técnica que tengo yo. Sí. Cuando el ministro dice que, en el fondo, si no se hubieran usado esos fondos de Corfo, el país se hubiera tenido que endeudar, cuando esos fondos pasan al erario, no se contabilizan como deuda, se contabilizan como ingresos, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando sí, en realidad nuestra deuda subió, ¿o no? Igual. Porque si bien no nos endeudamos, esa plata, digamos, es un desahorro de alguna manera, ¿o no? Claro, efectivamente esos recursos entran como ingresos al presupuesto de la nación, eso cuando se retiran esos recursos de Corfo. Y lo que ocurre acá es que esto es como engañarnos, digamos, de alguna manera, digo. A ver, yo creo que es una fuente más de ingresos. Yo no me atrevería a calificarlo como engaño. Lo que sí es que evita autoengañarlo. No quiero que se entienda que digo que el ministro engaña a nadie. No, es como autoengañarse uno, ¿no? Decir, claro, en realidad tengo más plata que la que tengo, pero no, en realidad fueron unos recursos que no debía utilizar en esto. A ver, son recursos que estaban disponibles. A ver, es que sobre la posibilidad o no de usar esos recursos, acá hay simplemente un concepto, un criterio de prudencia fiscal. Hubiese sido más prudente ahorrarlos porque sabíamos que eran extraordinarios, que eran por una vez, provenientes de un recurso natural no renovable y por lo tanto, en principio uno diría, al menos una parte de esto debiera dejarse ahorrado. De hecho, creo que es importante mencionar que hay una parte de estos recursos que quedó en Corfo y que no se destinó a gasto, pero si estamos hablando de la parte que se retiró, esa parte eventualmente podría haberse ahorrado. Pero entonces esto evitó de alguna manera que la deuda hubiese crecido más, porque tú me dices la deuda subió, efectivamente la deuda ha venido creciendo sostenidamente en el tiempo desde la crisis financiera global y esto no impidió que la deuda siguiera creciendo, sino que contrafactualmente la deuda hubiese sido incluso mayor si es que no se hubiesen destinado estos recursos a financiar el presupuesto. Pero no hubiese evitado esto naturalmente que la deuda siga creciendo y como digo, esto tiene que ver, toda esta discusión de si es o no sustituible esto por deuda pública, tiene que ver también con que tenemos un gasto público en Chile que sostenidamente es mayor que la capacidad del país de generar ingresos, una economía que crece al 2% por año en el largo plazo, donde el precio del cobre está relativamente estable, no puede sostener tasas de crecimiento del gasto público a tasas del 3 o el 4%. Eso simplemente no cuadra. Germán, para aprovechar el tiempo, vamos entonces directo a lo que, como tú dices, como no somos capaces de generar suficientes ingresos para lo que estamos gastando, ustedes han propuesto al gobierno un nuevo ajuste del gasto para este 2025 de más de $1.500 millones para cumplir la meta fiscal, a lo que se suman a los 600 y tanto que ya se había comprometido el gobierno. Es un apretón del cinturón importante cuando ya hemos experimentado en estos primeros meses del año lo que significa en concreto cuando te recortan los presupuestos, porque hemos tenido problemas en el SAC, en distintas partidas de salud, en temas educativos. O sea, realmente está siendo doloroso ya el recorte previo. Absolutamente, o sea, es algo difícil de lograr, es algo que va a tener, digamos, costo en términos de programas específicos o recursos que se van a tener que recortar. No decimos que sea fácil, decimos que este recorte de al menos $1.500 millones adicionales es necesario para cumplir la meta que se estableció el propio gobierno en su decreto de política fiscal. Es decir, nosotros estamos primero dando cuenta de un incumplimiento extraordinario de la meta de balance estructural el año 2024. Sí. Y segundo, estamos diciendo que, digamos, este número que ponemos acá, que efectivamente es bien grande, es lo mínimo necesario para que el gobierno este año sí cumpla la meta de balance estructural. Ahora, ¿por qué creemos que es necesario que esto ocurra? Bueno, en parte porque acá lo que está en juego es la sostenibilidad fiscal y la credibilidad de la regla fiscal del país.
cuando nosotros decimos que hay que cumplir esta meta, lo decimos porque consideramos que es necesario estabilizar la dinámica de la deuda pública. La deuda pública ha crecido sostenidamente desde la crisis financiera global y no se detiene ese incremento. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y para que las cuentas fiscales sean sostenibles, es decir, para que en el tiempo el país pueda cumplir con sus compromisos, esta dinámica de la deuda no puede continuar. Entonces, si queremos que la deuda se estabilice, o sea, creemos que es necesario que la deuda se estabilice, bueno, al menos el gobierno y el que sigue tiene que cumplir metas que vayan cerrando el déficit estructural. Y por otro lado hay aspectos de credibilidad, porque lo que ocurre es que cuando no se cumple la meta de balance estructural, y esto ha ocurrido varios años en el pasado, no es solo el gobierno anterior, lo que decimos el año anterior, lo que decimos del año anterior tiene que ver principalmente con la magnitud del desvío, que es muy importante. Es extraordinario, siendo objetivo respecto de mediciones históricas. Bueno, el ministro, dijo que lo iban que lo tenían claro y que lo tenían que corregir. Ahora, ¿cómo se puede producir un diferencial tan grande? Hay muchas críticas a cómo se están haciendo los cálculos en Hacienda, a la directora de presupuesto, al equipo que trabaja ahí. Dicen que lo van a subsanar. ¿Es creíble esta propuesta, esta oferta? Claro, primero, ¿cómo se produce el desvío? La principal fuente del desvío es algo que hablamos durante todo el año pasado, ¿verdad? El Consejo Fiscal lo planteó desde el informe del primer trimestre del 2024 y es una sobreestimación de los ingresos fiscales para el año, ¿cierto? Entonces se estimaron erróneamente los ingresos fiscales del 2024 y esa es la principal fuente del incumplimiento de la meta de balance estructural, pero no es lo único, creo que es importante mencionarlo. En el marco de una regla fiscal como la que tenemos en Chile, cuando los ingresos son menores que lo esperado, lo que correspondería es que el Ministerio de Hacienda ajuste el gasto para cumplir la meta, ¿verdad?, durante el año. Y el ajuste del gasto que se hizo el año pasado, que se hizo algo, fue insuficiente. Es decir, los ingresos fueron mucho menores de lo esperado y se hizo un gasto insuficiente, un ajuste de gasto, insuficiente para cumplir con la meta de balance estructural. Y por lo tanto esa combinación de cosas llevó al incumplimiento que hoy día conocemos. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes dicen, y para ir cerrando ya, que este desvío dificulta la convergencia para estabilizar la deuda bruta, que está por debajo del nivel del 45% del PIB. Ayer el ministro Marcel decía que estaba bajo el 42%, esa fue la última cifra que dio ayer en la conferencia. ¿Por qué es tan complicado que un país viva endeudado cuando yo creo que la experiencia de la mayor parte de los chilenos es que vivimos endeudados y no... ¿Por qué no debe ser así en relación a un país? A ver, yo diría que la forma más concreta de ver el efecto del endeudamiento es el gasto de intereses que está teniendo el país como consecuencia de esta deuda. Anualmente el país está destinando del orden de 4.000 millones de dólares al pago de intereses, que son recursos que no están disponibles para financiar otras necesidades sociales, o sea, no están disponibles para vivienda, para salud, para seguridad, etcétera. Y por lo tanto, el aumento del endeudamiento obliga, ¿verdad?, al pago de intereses que desvía recursos para otras necesidades. Pero en la medida que la deuda pública empieza a subir, sobrepasando determinados límites, por ejemplo, el nivel prudente de 45%, el costo de la deuda también crece. Y además estamos en un escenario internacional de tasas de interés más altas en el mundo. Y claro, y efectivamente lo que está ocurriendo es que la situación de estrés fiscal que enfrenta el país nos hace hoy día más vulnerable a shocks externos. O sea, cuando ocurra la próxima crisis externa, que no sabemos cuándo va a ocurrir ni su magnitud, el país va a enfrentar esa crisis con un nivel de endeudamiento mayor y con menor nivel de ahorros. También con otras características, como una deuda pública que tiene hoy día un componente mayor de moneda extranjera. Entonces, el país es más vulnerable y eso es importante porque limita la capacidad de respuesta del país frente a shocks negativos externos, además de los costos que tiene, como ya decía, el gasto en intereses asociados a esta deuda que desvía recursos que son necesarios. Ahora, la sostenibilidad fiscal es necesaria para que el país pueda mantener en el tiempo el financiamiento de los programas sociales, el aumento de la PGU, los planes de vivienda, las transferencias, etcétera, requieren un Estado que esté fiscalmente, financieramente ordenado
porque si no esos planes, ¿verdad?, no se pueden sostener en el tiempo. Así que desde el punto de vista de la política social también es importante tener cuentas públicas ordenadas. Muy bien, muchísimas gracias, Germán González, por conversar con nosotros, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. El ministro se comprometió a entregar un nuevo balance, ¿no es cierto?, trimestral, entiendo, de los gastos para que todo el país esté atento, ¿no es cierto?, a si realmente estamos equilibrando la caja o no. Así que vamos a ver con qué medidas, qué recortes vamos a sufrir, pero sin duda que va a ser difícil. Va a ser un año difícil para el gobierno y también para los ciudadanos que requieren de estos dineros para los programas sociales. Muchas gracias, Germán, que estés muy bien. Gracias por la invitación, un gusto hablar contigo, Mónica. Buenos días. Buenos días. Escuchaste la conversación en Mesa Central entre Mónica Pérez y Germán González, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a ir a una pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Volvemos con Página 13 y ahora vamos a repasar la entrevista que realizó Mónica Pérez en Mesa Central al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien criticó la gestión del gobierno en materia presupuestaria y reiteró que como partido están pidiendo la salida de la directora de la DIPRES, Javiera Martínez. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. ¿Quedó satisfecho usted con las explicaciones que dio ayer el ministro Marcel? A ver, a mí me frustra un poquito que esta discusión, yo creo que no ha sabido separar bien la paja del trigo. Uh-huh. Creo que hemos perdido tiempo discutiendo sobre cosas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, bueno, tendrían sentido si fuera ilegal, pero no tiene mucho sentido si, por ejemplo, lo que hizo o no el gobierno con los traspasos es legal o es ilegal. Evidentemente es legal y eso no es un problema. O sea, eso ya quedó zanjado, ¿no? Porque en un minuto se habló de eso, de ilegalidad, lo dijeron integrantes de la oposición. Lo que pasa es que había mucha opacidad, enterarse de esto tanto tiempo después levanta sospecha. Evidentemente que aquí no se actuó con la transparencia debida. Uno cuando miraba los informes que se entregaban en la discusión de la ley de presupuesto no quedaba perfectamente claro que estos ingresos provenían también de venta de activos, solamente decía litio, y por lo tanto ahí yo creo que hubo algo que es bastante indebido y es reprochable, pero yo creo que aquí no había una ilegalidad. Si el problema de fondo es el siguiente: acá nosotros estamos metidos en un problema gigantesco porque la verdad es que tenemos una DIPRES que no ha dado el ancho respecto de su pega. Usted sabe que todos los años, cuando se discute la ley de presupuesto, la Dirección de Presupuesto entrega una estimación de cuáles van a ser los ingresos del país. Uh-huh. Y en los ingresos del país está, por supuesto, la fuente más importante son los impuestos, pero también están los excedentes que puedan generar el litio, lo que ocurra con Codelco y otras empresas del Estado, en fin. Y luego, a partir de esos ingresos, uh-huh, uno dice, bueno, esta es la cantidad de plata que tenemos, ¿cuánto vamos a gastar? Y la discusión en el Congreso es una discusión sobre el gasto. Es bueno que la gente sepa esto. El Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado no tienen atribuciones, de hecho está expresamente prohibido en la Constitución que se cuestionen los ingresos que establece la DIPRES. La discusión del presupuesto es solamente sobre los gastos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la DIPRES nos dice, mire, hay 100 para gastar, ¿ya?, en el Congreso podemos decir, mire, gastemos 98 para ahorrar o gastemos 102 porque este tema es importante y requiere un esfuerzo y nos endeudamos. Pero uno parte de la base de los 100. La directora de presupuesto ha cometido errores bien groseros en esta materia, porque en el año 2022 sobreestimó los ingresos en un 7,5%. En el año 2023 sobreestimó los ingresos en un 8,3%. Esto de 7,5, 8,3, suenan números, incluso a alguna gente le puede sonar que es poquito, pero la verdad es que cuando estamos hablando de ingresos por billones de dólares, no millones, sino billones, uh-huh, cuando uno se equivoca en un 7,5 o en un 8,3, estamos hablando de una cantidad de plata muy considerable. Entonces, luego viene el gobierno y dice, ok, por la falsa estimación de ingresos, vamos a ver cuánto gastamos. Nos ponemos a gastar, se comprometen los gastos, se le entrega esa plata a los ministerios, gobiernos regionales, etcétera. Y luego cuando termina el año nos damos cuenta de que no tenemos plata, porque la estimación del ingreso estuvo mal hecha. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el gobierno se ha tenido que ir endeudando,
lo cual significa que al año siguiente, cuando uno empieza a discutir el gasto, hay una parte de la platita que hay que separar para pagar nuevas deudas, nuevos intereses, y año a año tenemos cada vez menos plata para gastar en educación, salud, etcétera, lo cual es un drama. Entonces, el gobierno, para que eso no ocurriera, de tener que pedir más plata, de hecho el mismo ministro Marcel lo reconoce, sí, que no hay más espacio para endeudamiento, entonces empieza a buscar ingresos para hacer cuadrar la caja. Al final lo que está haciendo el ministro Marcel y lo que está haciendo la directora de presupuesto es simplemente cuadrar la caja. Y la verdad es que empiezan a raspar la olla. Sí. Entonces miran Corfo y dicen, mira, aquí hay plata, traigámonos la plata para acá. Uno después vamos a tener que empezar a preguntar en la comisión investigadora en qué otros lados se ha raspado la olla, porque esto ya a uno lo obliga a fiscalizar más respecto a esta materia. Y finalmente se empieza a sacar esta plata de Corfo. El gobierno se ha defendido diciendo, mire, Corfo y el fisco son lo mismo, todo es parte del Estado. Sí, por supuesto, y TVN también, pero ¿a usted le parecería razonable, a usted le parecería razonable que TVN tuviera que vender sus activos, vender el edificio, para que esa plata vaya al gobierno central para pagar la cuenta de la luz de la moneda? Porque eso es lo que ocurrió. Acá no estamos hablando de que la plata de Corfo se sacó para hacer inversiones, para hacer nuevos proyectos. Acá se hizo para lo que se llama gasto corriente, es decir, el gasto del día a día, el papel de la impresora, el sueldo del funcionario, en fin. Bueno, yo ya no la vacuna en el consultorio. Yo ya no trabajo en TVN, pero cuando trabajé me recuerdo que el ministro Velasco una vez sacó de nosotros, o sea, en esa época TVN se autofinanciaba, ahora ya no, pero en ese momento se autofinanciaba y el ministro Velasco pidió parte de esos recursos que había ganado TVN para el erario nacional, para el gasto de todos los chilenos. O sea, eso normalmente se hace. Es muy bueno ese ejemplo porque una cosa es que Codelco, por ejemplo, tiene utilidades y se las traspasa al Estado, que es el ejemplo que usted me está poniendo de TVN, lo cual es perfectamente legítimo. De hecho, cuando yo partí esta entrevista dije que parte de los ingresos eran las empresas del Estado. Eso está bien. Pero otra cosa es que usted venda activos de esas empresas para financiar el gasto de todos los días del Estado. Es como si usted se recibiera una herencia inesperada y usted esa herencia se la gasta en los gastos comunes y corrientes. Los chilenos no actúan así. Cuando los chilenos reciben este ingreso inesperado del retiro del 10%, por ejemplo, la gran mayoría de los chilenos, ¿qué fue lo que hizo? O ahorró esa plata o pagó deuda. Pero también hubo mucho consumo, lo indican, lo mostraron todos los indicadores. Pero están todos los estudios que demuestran que los chilenos hicieron lo que es intuitivo hacer. Tengo una deuda que me está costando pagar, voy a aprovechar esto para pagar la deuda. El gobierno tuvo un ingreso extraordinario por el tema del litio. El Consejo Fiscal Autónomo sugirió en ese momento, agarre esa plata, métala al FES, el FES es la cuenta de ahorro de Chile, digamos, o pague deudas, o genere por esta plata nuevas inversiones, nuevos programas distintos, inviértala. Pero lo que ocurrió con este gobierno es que se la comió. Sí, pero... Y se la comió habiendo el presidente Boric, habiéndose comprometido públicamente en abril del año 2023, dijo que le iba a hacer caso al Consejo Fiscal Autónomo, que los mayores ingresos por el litio iban a ser invertidos y que iban a ser gastados de acuerdo a como el Consejo Fiscal Autónomo estaba sugiriendo, cosa que no hizo. Sí, entonces, pero volvemos al problema. Diputado, solamente, no quiero profundizar este tema porque en realidad quiero avanzar hacia otros, pero recordemos también el origen de que hayamos gastado tanto de nuestros ahorros, se debe también al gasto que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, en que se dieron ayudas fiscales producto de la pandemia de forma indiscriminada. Sí, yo le agradezco de nuevo esa pregunta porque ahí hay una gran diferencia. El presidente Piñera se tuvo que enfrentar a una pandemia. Y el presidente Piñera, en parte, tuvo el mérito, por supuesto. Hay otras cosas que no son mérito, como el precio del litio, que es suerte, pero pudo finalmente entregar el gobierno en una situación económica bastante estable. Pero aquí resulta que tenemos un gobierno que tuvo altísimos precios del litio, que no ha tenido ningún tipo de emergencia, no tuvimos un terremoto, no tuvimos una pandemia, y la verdad es que está entregando al país absolutamente endeudado, con mucha más deuda, pagando más plata por intereses, desaprovechando esta herencia inesperada que recibimos, que fue el mayor precio del litio. O sea, todo esto es un desastre. Hay una
falta de planificación que es realmente preocupante. Y uno dice, ahora el Consejo Fiscal Autónomo dice, mire, para que esto no vuelva a pasar, usted necesita recortar 1.500 millones de dólares de lo que tenía presupuestado gastar en 2025. Sí. Y la vocera de gobierno dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es muy difícil. No están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, a finales del próximo año, que ya va a dar lo mismo, porque ya ha pasado la elección presidencial, el gobierno nos va a notificar de que el déficit fiscal fue aún mayor del que hemos tenido hasta ahora y que el próximo gobierno tiene menos plata todavía para poder gobernar. Diputado. Entonces, creo que han sido muy irresponsables y creo que la pega de la DIPRES de hacer estimaciones erróneas es grave y por eso hemos pedido la salida de la directora de presupuesto. Creo que el ministro de Hacienda, con esto termino, no debe limitarse a cuadrar la caja. El ministro de Hacienda tiene una responsabilidad que es mucho mayor, que es que la plata se gaste bien, y eso no está ocurriendo hoy día en Chile. Eso le voy a preguntar respecto de Javiera Martínez, porque ayer nuevamente el ministro Marcel la vuelve a blindar, dice que la quieren sacar por haber hecho lo correcto. ¿Ustedes van a insistir en que se vaya Javiera Martínez? Una buena DIPRES hace buenas estimaciones, una mala DIPRES hace malas estimaciones. Acá llevamos demasiado tiempo por una DIPRES que dice, por el impuesto al lujo vamos a recibir tanto, se recibió mucho menos. Por la repatriación de capitales vamos a recibir tanto, se recibió mucho menos. Los ingresos generales de la nación por impuestos, ganancias de las empresas, precio del cobre, etcétera, va a ser tanto. Se ha equivocado 2 años seguidos de manera rotunda. Eso es muy importante cuando se discute sobre qué se va a gastar la plata, que uno pueda confiar en las cifras del gobierno. ¿Y cómo van a insistir en que se vaya Javiera Martínez? ¿Cómo lo van a hacer? El presidente, lamentablemente, yo no tengo muchas esperanzas porque él ha demostrado ya en demasiadas ocasiones que para él la amistad y la lealtad más entendida con sus amigos es más importante que el correcto funcionamiento del Estado. Lamentablemente, acá tenemos una DIPRES que nos da confianza, y lo que estamos diciendo no es porque a mí no me da confianza, porque a mí me cae bien o mal. Estamos hablando de hechos objetivos. Las cifras delicadas, importantes, sobre las que descansa toda la estructura de gasto del Estado, el gobierno se ha equivocado. Y la persona que se ha equivocado en entregarlas ha sido la DIPRES, cuando esta es justamente su responsabilidad. Entonces, finalmente, como las cifras que se entregan, las estimaciones están mal hechas, finalmente nos encontramos en este escenario en que tenemos que empezar a ver cómo cuadramos la caja. Y en vez de estar hablando del tema de fondo, de cómo crecemos, de cómo gastamos mejor, de cómo gastamos menos, estamos discutiendo sobre si la forma o no de cuadrar la caja era la correcta. Por eso, y yo partí diciendo, lamentablemente, estamos discutiendo de cosas que no tienen sentido. O sea, la discusión en Chile es sobre si la forma de cuadrar la caja es correcta o no, cuando deberíamos estar hablando de que Chile está gastando mucho, que Chile está gastando mal, que aquí no hay crecimiento. Deberíamos estar hablando de por qué el ministro Bravo ha sido completamente incapaz de sacar adelante una ley como la de permisología en la que estamos todos de acuerdo. O sea, esta cuestión es insólita. Pero no, estamos discutiendo sobre el tema de la caja, porque al final pareciera que al gobierno lo único que le importa es zafar de las malas estimaciones y de los malos números que se entregaron. ¿Sabe qué? Ahórrense ese problema, saquen a la directora de presupuesto y empecemos a hablar de las cosas que importan. Muy bien. Oiga, y respecto de que el ministro consideró que las críticas habían sido destempladas, ¿qué opina usted? Bueno, la oposición es un abanico amplio de personas y habrán personas que habrán hecho críticas destempladas y habrán algunos que, creo yo, han hecho una crítica que es justa y razonable y habrán algunos que se han quedado cortos en la crítica. Oiga, respecto a propósito de críticas, y le voy a cambiar radicalmente de tema, vamos a la campaña presidencial, al año electoral que se nos viene ya muy pronto. Republicano ha endurecido la ofensiva contra su sector. Ha criticado el manejo que hizo el presidente Piñera del estallido social, también ha criticado a la precandidata Evelyn Matei. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo está viendo esa situación? A mí me genera cierta frustración que el Partido Republicano invierta más minutos en criticar a Chile Vamos que en criticar al gobierno. Sobre todo porque yo soy de la idea de que la izquierda siempre es un rival formidable, electoralmente hablando, y que aunque uno pueda pensar que están pasando por un mal momento, de que están con escasez en este minuto de candidatos, cuando nos enfrentamos a una elección contra la izquierda, uno siempre tiene la amenaza de perder, porque la izquierda en este país, insisto, es un adversario gigantesco, formidable, difícil de vencer.
Nosotros nunca, en la historia de Chile, la derecha, nuestro sector político, ha tenido el gobierno y al mismo tiempo mayoría parlamentaria. Y el escenario está por primera vez para que nosotros podamos tener a una presidenta o presidente, yo espero que sea presidenta, con mayoría parlamentaria. Lo digo por los resultados de la municipal, que también logramos cosas que no habíamos logrado nunca en la historia. Le ganamos a la izquierda, por ejemplo, en votación de concejales. Eso nunca lo habíamos conseguido antes en la historia de Chile. Pero para lograrlo necesitamos unidad. Y lamentablemente la división va a hacer, esto es un dato en mi opinión, la división va a hacer que perdamos la mayoría parlamentaria. Y esa división, a pesar de nuestros llamados de tener candidatura única y ir a primarias amplias, a pesar de que nosotros creemos que tenemos que conversar para tener un acuerdo decente, ya ni siquiera estamos aspirando al primer óptimo en materia parlamentaria, lamentablemente los socios o los no socios en este minuto de republicanos están mucho más preocupados de profundizar la división en la derecha que de buscar alguna fórmula de acercamiento. Sí, porque, y eso, si quieres que te diga, Mónica, a mí me genera frustración. Por ejemplo, las declaraciones de Arturo Esquella son fuertes en el sentido de que criticó al equipo que acompaña a la precandidata presidencial Evelyn Matei, diciendo porque son ex colaboradores del presidente Piñera, y dice, es difícil pensar que quienes tuvieron dificultades para enfrentar las barricadas en las calles le ganen al Tren de Aragua o a las bandas criminales, aludiendo a que es uno de los principales problemas que van a tener que enfrentar quien sea que sea el próximo presidente o presidenta de Chile. Bueno, yo insisto en mi punto. Hoy día el Partido Republicano tiene una estrategia que consiste en atacar más a Evelyn Matei. ¿Pero con qué propósito? ¿Para ganar? Si el problema, ellos piensan que podrían ganar la presidencial de esta manera. O sea, bueno, yo creo que siempre que un partido se presenta piensa que puede ganar. Y ellos deben decir, bueno, cada punto que baje Evelyn Matei, lo más probable no es que se vaya a la izquierda, sino que se vaya a otro candidato de derecha y por lo tanto nos conviene dañarla todo lo que se pueda. Yo supongo que esa está la lógica, no lo sé. Usted le puede preguntar a él, sí. Yo oiré atentamente esa entrevista, pero yo quiero insistir. O sea, mientras Chile Vamos está haciendo un esfuerzo por acercar posiciones, porque entendemos y no olvidamos que nuestro verdadero adversario es la izquierda, porque vemos la oportunidad histórica de tener gobierno más mayoría parlamentaria. Yo le hablo aquí a los electores que nos están oyendo que simpatizan con nuestro sector. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con este país si tuviéramos al gobierno y mayoría parlamentaria? Lo que podríamos hacer en materia de economía, de crecimiento, nivel de salario, cómo podríamos aprobar leyes para que podamos contener de verdad la delincuencia y mantener el orden público, en fin. Lo que haríamos con las listas de espera, cómo multiplicaríamos los liceos emblemáticos o bicentenario para que de nuevo la educación pública vuelva a volar. O sea, tenemos una oportunidad histórica de hacer cosas maravillosas por Chile, pero lamentablemente todo eso se pone en jaque, porque dentro de la derecha, que para estos efectos debería estar unida, tenemos un grupo que lamentablemente está priorizando sus legítimos, no digo que no sean legítimos, intereses de partido, y está lesionando severamente la posibilidad que tenemos de tener un gobierno con mayoría parlamentaria. A mí eso me frustra y me parece una irresponsabilidad muy grande. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, por conversar con nosotros esta mañana, suspender sus vacaciones para conversar de actualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, que tengas buen día. Buenos días. Escuchaste la conversación de hoy en Mesa Central entre Mónica Pérez y el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Nos vamos, esto fue Página 13 de hoy viernes, nos escuchamos el lunes ya con la vuelta del gran Iván Valenzuela. Chau. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl